Cuando nosotros queremos empezar un proyecto, soñamos con el fin del proyecto. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar una carrera, tenemos que visualizarnos como el profesional que quiere ser. Pero algo que es interesante es que en la cultura en la que vivimos hoy, nos gusta que todo sea rápido. Cuando yo empiezo a estudiar una carrera, ya me gustaría que falte nada para graduarme, ¿cierto? Nos gustaría que el tiempo avance muy rápido y pudiésemos ya estar terminando la carrera. Si te metes a estudiar un idioma, ya quisieras hablar y dominar el idioma porque el proceso es tedioso. En el proceso de aprender un idioma, en el proceso de aprender una carrera, en el proceso de desarrollar una habilidad, tienes que esforzarte mucho. Para lograr una carrera tienes que pasar muchas noches en insomnio, de repente estudiando, de repente muchas madrugadas preparando alguna maqueta, alguna tarea, tratando de hacer lo correcto para alcanzar una buena nota en el curso que vas desarrollando. Pero nos gustaría que esto pase rápido. Nos gustaría que este proceso sea más acelerado. Pero lamentablemente el proceso toma su tiempo, ¿sí o no? Y tenemos que vivir el proceso. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Nos gustaría alcanzar madurez espiritual rápido. Nos gustaría que Dios nos hable todo el tiempo. Nos gustaría que los milagros sucedan en todo momento. Pero nos olvidamos de algo importante, y es que cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos solamente por lo que Él nos puede dar. No solo nos debemos acercar a Él por los resultados que podemos obtener. Creo que es importante aprender a disfrutar el proceso, porque cuando aprendemos a disfrutar los procesos, valoramos más el resultado. El día de ayer, una de nuestras jóvenes de la iglesia se graduó de enfermera. Shirley Norita, por fin, no sé si conocemos a nuestra hermana Shirley Norita ya recibió su título como enfermera y eso le merece un aplauso a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana Shirley, amén. Y en la mañana estuvo aquí con sus papás que han llegado de Chepén, han venido para la ceremonia y realmente me encantó verla ayer ella con su vestido, con su toga, con su gorrito, recibiendo su título. ¿Y sabe por qué es importante eso? Porque cuando tú ves a esta joven subir al escenario, ponen su foto en la pantalla gigante, tú debes imaginarte las noches en vela, debes imaginarte los días de llanto, sí, en los que decía, ya no puedo más, no voy a lograrlo, o de repente los días en que pensaba, ¿cómo voy a hacer para pagar la mensualidad de este mes? Porque también el estudio conlleva un esfuerzo económico, ¿sí o no? Y entonces, cuando yo veía a esta chica recibir, esta joven hermana, recibir su título, para mí era emocionante porque, como le dije esta mañana, valió la pena el esfuerzo. Lograste tu objetivo, lo que tanto soñaste, lo que muchas veces quería que fuera ya, que llegase ya el resultado, por fin llegó. Pero sabes, ella no solo ha adquirido habilidades, ella se ha formado en su carácter como una enfermera. Como cristianos, no solamente debemos desarrollar habilidades, como cristianos, no solo debemos desarrollar un lenguaje cristiano, no solo debemos desarrollar hábitos cristianos, tenemos que entender cuál es la meta, hacia dónde vamos como cristianos. Hermano, hermana, ¿te has preguntado para qué estás aquí en la iglesia? ¿Te has preguntado por qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes que leer la Biblia? ¿Para qué insisten tanto los pastores, los hermanos en decirte que leas la Biblia? ¿Para qué la insistencia de la oración diaria? ¿Por qué tenemos que hablar con Dios todos los días? Porque alabamos a Dios. ¿Para qué lo hacemos? Cuando tú empiezas a hacerte este cuestionamiento, cuando tú empiezas a hacerte estas preguntas, tú tienes que llegar a una respuesta. Y la respuesta es el para qué, el propósito por el cual somos cristianos.
Y muchos pueden decir que somos cristianos para la gloria de Dios, amén. Pero la verdad es que somos cristianos para que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Yo no puedo pretender estar en la iglesia, congregar, orar, leer la Biblia, alabar, pero hermano, seguir siendo el mismo. Seguir siendo la misma persona. Sigo hablando groserías, sigo mintiendo, sigo engañando, sigo siendo de repente hiriente con mis palabras, siendo grosero al hablar. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque se supone que todo lo que yo estoy haciendo en el día a día tiene un fin. Así como cuando yo estudio una carrera y recibo información para convertirme en un profesional, yo debo saber que estar en la iglesia y congregar y leer la Biblia y escuchar mensajes y alabar a Dios me deben llevar a convertirme ¿en qué? ¿En qué me debo convertir? En un cristiano. ¿Y qué significa ser un cristiano? Significa ser un Cristo pequeño. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, estamos aquí para convertirnos en Cristo, para convertirnos en el carácter de Cristo, que Cristo se forme en nosotros. No sé si me sigue esto. Ese es el fin. Y por eso la Biblia habla de este proceso. Y a este proceso se le llama santificación. Un proceso que inicia después de que nosotros recibimos a Cristo. Y es un proceso donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros, sacando aquello que no sirve y trayendo a nosotros la verdad de la palabra de Dios. Eso significa que nos santifica, nos hace conforme al carácter de Dios. Por eso Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. ¿Cuántos somos santos aquí? ¿Seguros? Pero todos aquí estamos en un proceso de ¿qué? Santificación. Pero la pregunta es, ¿estamos en el proceso? ¿Realmente estamos viviendo ese proceso? Hermanos, si nosotros queremos lograr este objetivo de que el carácter de Jesús se forme en nosotros, Dios nos ha dado medios para lograrlo. Y a esos medios se les conoce como disciplinas espirituales. ¿Estamos? Hoy día vamos a hablar de las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? No son una forma de ganar el favor de Dios, sino son los medios por los cuales nos acercamos a Dios y somos transformados por su gracia. El apóstol Pablo nos va a hablar de esto en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Me gusta esto porque el apóstol Pablo es directo con Timoteo y le dice, no pierdas el tiempo. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, no pierdas el tiempo. Y no pierdas el tiempo en qué dice, en discutiendo sobre ideas mundanas. ¿Quién es mejor, Messi o Ronaldo? No pierdas el tiempo alentando a España o Argentina. Somos peruanos y hoy día no, yo soy argentino. ¿Dónde eres argentino tú? No, es que yo tengo apellido español. ¿Y dónde? Puro Pachacute, Catagualpa, ahí estamos nosotros. Pero, ay, no, la madre patria. Pero ahí estamos, peleando por eso, discutiendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No pierdas el tiempo en discusiones mundanas. Pero agrega algo más y dice, ¿y en qué? ¿Y en cuentos de quiénes? ¿Por qué dice el apóstol eso? No lo sé. Pero yo no lo digo, lo dice el apóstol. Y en la Reina Valera dice más duro, pero lo vamos a dejar así como está en esta. No pierdas el tiempo en chisme, no pierdas el tiempo en
conversaciones que no traen ningún beneficio. Ay, el otro día la María, ¿viste? Al Fernando, ¿qué haces? Hablan, ¿viste cómo vino? O el pastor se ha vuelto a engordar. ¡Pah! ¿Qué te importa si comió una salchipapa de más? Pero me dejo entender, estamos perdiendo el tiempo ¿en qué? En cuentos de viejas. Vamos, dile a la persona, no mentira. Entonces, la idea es esa, el apóstol Pablo dice eso. Pero entonces el apóstol Pablo dice, hey, prestemos atención, hay cosas en las que sí debemos invertir el tiempo. ¿Y qué? ¿Qué son esas cosas? Vamos, diga conmigo, entrénate. Dile a la persona que está a tu lado, entrénate en la sumisión a Dios. Ya, no quieres entrenar físicamente, pero entrénate en la sumisión a Dios. En la Biblia, en la Reina Valera dice, entrénate en la piedad. En hacer todo lo que le agrada a Dios. Entrénate. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, hey, ¿sabes qué? Los atletas, para lograr sus objetivos, tienen que entrenar. Tienen que ser disciplinados. Y para tener y ser disciplinados, ¿qué tienen que formar? Disciplinas. Disciplinas como levantarse temprano, comer saludable, no beber o tomar bebidas alcohólicas. Tienen que cuidar su cuerpo, tienen que cuidar su mente, tienen que entrenar todos los días. ¿Eso qué son? Disciplinas. Entonces el apóstol Pablo dice, y esta gente se entrena para lo físico, entonces nosotros como cristianos también tenemos que entrenarnos. ¿Pero para qué? Para la sumisión a Dios. Mira, escuchaste, me gusta que lo traduzcan sumisión a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es que la verdad que nadie quiere someterse a nadie. Nos cuesta someternos a alguien. Mujeres, sométanse a su marido. ¿Cuántas dicen amén? Las demás voltearon ahí. ¿Quién dijo amén? Ay. Pero cuando les predican esa palabra es como que, claro, ahí sí, el pastor sí predica de eso. Porque nos cuesta esta palabra sujeción. ¿Por qué me voy a sujetar a ese hombre? ¿Me entiende? Pero la Biblia dice que debemos sujetarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vean las hermanas, y dice amén, sí, gloria a Dios. La verdad se revela, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, tenemos que someter, pero no nos, ¿sabe por qué? La palabra dice esto, porque nos cuesta sujetarnos. Pero qué difícil es ver una verdad. Y es que al pueblo de Dios le cuesta sujetarse a su propio Dios. Nos cuesta obedecer. Como nos cuesta, entonces Dios dijo, para que logren el objetivo, tienen que desarrollar disciplinas espirituales. Amén. Conocemos cuáles son las disciplinas espirituales. No quiero entrar mucho en decir cuáles son, las voy a mencionar más adelante, pero vamos a definir qué son. No vamos a decir cuáles son. Quiero que sepamos qué son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son prácticas que son enseñadas en la palabra de Dios, a través de las cuales nosotros nos presentamos delante de Dios para conocerlo y para ser transformados por él. Otra vez, ¿qué son las disciplinas espirituales? Son los medios, son las prácticas que Dios nos enseña por medio de las cuales nosotros nos presentamos delante de Dios. ¿Para qué? Para conocerlo a Él, pero también para que Él nos transforme a nosotros. Esos son disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplina espiritual, normalmente la gente sabe mencionarlas. La oración, el ayuno, la adoración, claro, los conocemos, sabemos cuáles son. Pero ¿para qué sirven? ¿Qué son en sí mismas? Entonces, son prácticas, son acciones, son actividades que nosotros desarrollamos día a día. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Dios. Que al presentarnos delante de Dios, ¿qué logramos? Conocerlo, ¿sí? Conocemos a Dios, pero también que Él nos transforme a nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuántos somos cristianos aquí? ¿Cuántos ya recibimos a Cristo aquí? ¿Cuántos somos bautizados aquí? Muy bien, entonces,
Tú ya deberías estar, ¿qué cosa? Desarrollando, ¿qué cosa? Disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque ¿cuántos somos cristianos? Una vez más. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces, ¿qué queremos nosotros como cristianos? ¿Cuál es nuestro objetivo como cristianos? Ser como Cristo. Amén. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser como Cristo. Y para lograr ese objetivo, yo necesito desarrollar disciplinas espirituales. Porque a través de estas disciplinas espirituales, yo me presento delante de Dios, le digo, aquí estoy, Señor, yo pecador, límpiame, lávame, restáurame, este es quien soy. Y Dios sale delante de mí y me dice, Cristian, hey, este soy yo. Santo, bendito, puro, misericordioso, amoroso, bondadoso, fiel, todopoderoso, omnisciente. Ese soy yo. Y cuando yo digo, wow, Dios, yo quiero conocerte más, empiezo a avanzar en la fe. Dios me dice, Cristian, como tú te estás acercando a mí, voy a transformarte, voy a sanarte, voy a restaurarte, voy a darte todo lo que soy, mi gracia, mi misericordia, mi amor, mi perdón, mi piedad, mi bondad. ¿Y qué va haciendo Dios? Me va transformando. Y como yo voy recibiendo, entonces empiezo a ver mi vida y digo, oye, yo tengo que cambiar. ¿Por qué? Es que Dios espera más de mí. Dios quiere que deje de mentir. Dios quiere que deje de decir grosería. Dios quiere que deje de ver esto. Dios quiere que deje de hablar de esta manera. Dios quiere que me deje de comportar de esta otra. ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Cómo lo logro? Con las disciplinas espirituales. Son prácticas diarias a través de las cuales yo me presento delante de Dios. Lo conozco y Él me transforma. Amén. Esas son las disciplinas espirituales. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, entrénate. Entrénate para que te sujetes a Dios a través de estas disciplinas. Dile a la persona que está a tu lado, entrénate. ¿En qué tenemos que entrenarnos? En las disciplinas espirituales. Entonces, quiero que ya sabemos ahora qué son las disciplinas espirituales. Hablemos de 3 verdades de estas disciplinas espirituales, para que esto quede sembrado en el corazón. Lo primero, las disciplinas espirituales son medios, no son fin. Pastor, ¿por qué es importante eso? Te lo voy a explicar. Las disciplinas espirituales son medios y no fin. ¿Qué significa esto? Porque uno de los errores más comunes que como cristianos cometemos es pensar que leer la Biblia, orar o ayunar nos hace automáticamente mejores cristianos. Y eso no es así. Todos conocemos a un cristiano que lee la Biblia todos los días, pero que sigue hablando groserías. Todos podemos conocer a un cristiano que viene todos los domingos a la iglesia, pero cuando sale de la iglesia, ni cristiano parece. ¿Pero qué pasa? El problema es que a veces nosotros hemos llevado a un nivel las disciplinas que no son el nivel que deben estar. Las disciplinas no son el fin. Tú no tienes que ver como que, wow, hoy día leí la Biblia, ya estoy. No, eso no es el fin. La Biblia, el leer la Biblia solo es un medio. ¿Para qué? ¿Para conocer a quién? A Cristo, a Dios. Mi pregunta es, ¿cuándo leyeron su Biblia hoy? Me duele. ¿Cuándo leyeron su Biblia hoy? Hermanos, el domingo también se lee la Biblia. ¿Cuántos leyeron su Biblia ayer? Estamos leyendo muy pocos la Biblia. No tenemos esa disciplina. Pero si tú lo estás haciendo, leíste la Biblia, pero no descubriste nada nuevo de Dios, solamente leíste. Si tú lees la Biblia y dices, ya, cumplí, estás equivocado. La lectura no es el fin. La lectura solo es un medio. La oración
La oración, ¿cuántos hemos orado hoy día? Pero no por los alimentos, por otra cosa. Amén, ok. Pero oraste. ¿Con quién hablaste? ¿Seguros? ¿O hablaste contigo mismo? ¿O hiciste un monólogo? Porque si tú oraste y cuando terminaste sentiste esto en la mente y en el corazón, cumplí, has hecho de la oración un fin, más no un medio. No sé si me sigue aquí. ¿Me está entendiendo lo que digo? Las disciplinas espirituales son medios. ¿Para qué? Para lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hermanos, la meta no es simplemente completar un plan de lectura, cumplir con una rutina. La meta es permanecer en Cristo. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Qué canto? ¿Para qué adoro? ¿Para qué alabo? Porque quiero pertenecer, necesito estar con Cristo. Si tú no estás sintiendo esa necesidad, hermano, no estás en donde debería. Estás equivocando el estilo de vida. Por eso no hay cambio a veces. Porque no estamos desarrollando correctamente las disciplinas espirituales. Hermanos, anote este principio. Las disciplinas espirituales son como ventanas. No producen luz, pero permiten que la luz entre. La Biblia en sí misma no tiene sentido si no entendemos que es la revelación de Dios. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia como la revelación de Dios, ¿a quién espero conocer en la revelación de Dios? A Dios mismo. Entonces, yo tengo que ver las disciplinas espirituales como ventanas. No producen luz, pero dejan que la luz entre a mi vida. Segunda verdad que quiero que aprendamos. ¿Cómo vivimos entonces estas disciplinas? Las disciplinas espirituales deben formar parte de toda nuestra vida. Yo tengo que dejar que estas disciplinas espirituales se conviertan en un todo en mi día a día. Muchas veces, hermanos, nosotros dividimos nuestro día en un horario, ¿cierto? Cuando tú vas al colegio, te hacen un horario, ¿sí o no? ¿Para qué creen ustedes que nos enseñan a hacer un horario en el colegio? Para que aprendamos a ser organizados, para que cuando seamos adultos podamos organizar nuestro día. ¿Cuántos llevan un horario en su día a día? No muchos. Por eso vivimos el día a día tan desordenado y por eso no cumplimos las metas, porque no tenemos un horario. Tenemos que hacer un horario. Entonces, cuando tú haces un horario, muchas veces en el horario sacas un tiempo para Dios y dices, ya, este es mi tiempo para Dios. Pero si tú lo conviertes en una rutina y tu tiempo para Dios es de 9 a 9:30 de la mañana, ¿sabes cuál es el peligro? El peligro es que Dios se reduzca a esa media hora. Y yo quiero que aprendas este principio. La intención de Dios nunca fue que tuviéramos momentos espirituales. La intención de Dios es que tengamos vida espirituales, no momentos. No reduzcamos a Dios a momentos. Si tú reduces a Dios a momentos, por eso la iglesia, la hora y media que estás en la iglesia, si el pastor predica un poquito más largo, ya estás incómodo. Ya el pastor se pasó la hora y media, pastor, ya. Ya me ponen en la pantalla, deja ir a mi pueblo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Pastor, ya hay que ir avanzando. En la mañana yo la gente la veía como nerviosa. Pastor, la final del mundial, antesala. Queremos ver a Messi desde que sale de su cuarto y cómo se cambia la pijama. O sea, la gente estaba ya desesperada. Pero a veces no solo el mundial. Ya me quiero ir, es que tengo que cocinar.
tengo que cocinar, tengo que hacer, tengo que avanzar, tengo que lavar, tengo que... Hemos reducido a Dios a 1 hora y media. Hermano, la intención de Dios no es que tengas momentos de cristiano, es que seas un cristiano todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos que lograr, iglesia. No hacer de las disciplinas espirituales momentos, sino hacerlos parte de nuestra vida. Yo debo orar todo el tiempo, por todo. Si en la mañana pude leer la Biblia y en la tarde tengo tiempo para hacerlo, ¿por qué no volverlo a hacer? ¿Es un pecado? ¿Está mal? No, ya, pastor, exceso de Biblia, ya. ¿Está mal si todo el día escucho música cristiana? ¿Está mal si en mi casa solo se escucha música cristiana? Viene mi hija y me pone a Bad Bunny y le digo, no, en esta casa se escucha pura música cristiana. Pero mamá, ¿por qué? Libérala. ¿Entiendes? Tienes que decirle algo porque en mi casa Cristo es el Señor y en esta casa se escucha música cristiana. Punto. Y si a ella no le gusta y está pasando un periodo de rebeldía, ponte tus audífonos, hija. ¿Por qué? Porque son nuestros principios. Yo tengo que salir de aquí y revisar mi celular. ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuál es mi playlist? ¿Qué estoy dejando que entre en mi corazón y en mi mente? ¿Qué veo? ¿Qué leo? ¿A quiénes sigo? Porque tienen que colaborar en mi espiritualidad. Tienen que colaborar en mi crecimiento. Porque soy cristiano 24/7. No solo por momentitos. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque tengo que crecer. Tengo que ser transformado a la imagen de Cristo, porque cuando la iglesia es transformada a la imagen de Cristo, solo y únicamente así podemos convertirnos en sal y luz para este mundo. Por eso hemos detenido el avance del evangelismo. ¿Por qué? Porque la misma iglesia está perdiendo de vista el carácter de Jesús. Estamos pareciendo más al mundo que a Cristo mismo. Yo les decía eso hoy día en la mañana, les decía, ¿por qué los pastores tenemos que vernos muchas veces en obligación de sacar una publicidad y decir, ven a ver con nosotros la final del mundial en pantalla grande en la iglesia? ¿Sabes por qué nos vemos obligados a veces a hacer eso? Porque queremos atraer a la misma gente de la iglesia a la iglesia. Y eso a mí me da pena. ¿Por qué? Porque la iglesia debería querer venir a congregar porque está enamorada de su Dios. Pero tenemos que rogarle a la iglesia que congregue. Tenemos que rogarle a la iglesia que lea su Biblia. Tenemos que rogarle a la iglesia que cante. Tenemos que rogarle a los hermanos que hagan lo que deben hacer. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, es que hoy día me sentí mal. ¿En serio? ¿Por eso no congregas? ¿Porque hoy día te sentiste mal emocionalmente? ¿En serio? ¿Así funciona, hermanos? ¿Se cree que ese es el plan de Dios para nosotros? ¿Es como Dios quiso que seamos? ¿Para eso murió Cristo en la cruz? Para que un día digas, no, yo no voy a la iglesia, es que no congrego porque es que me siento mal. No, es que el día tengo una pereza, me quedé dormido, me quedé dormida. No, mis hijos no vienen, es que no quieren venir. ¿En serio? ¿Así funciona ahora? ¿Tus hijos hacen lo que ellos quieren? ¿No hacen lo que tú dices que tienen que hacer? ¿No funcionaba así en el pasado? No, es que yo no quiero ser como mis padres. Es que no tienes que ser como tus padres. Rescata lo bueno y desecha lo mal. Y hay cosas que tenemos que rescatar, como el principio de autoridad. Pero mira lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia no está desarrollando disciplinas espirituales.
No estamos desarrollando. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? Tenemos en dos formas, personales y comunitarias. Las personales son lectura bíblica, meditación de la palabra, la oración privada, el ayuno, la adoración personal. Esas son disciplinas espirituales personales. Pero también hay disciplinas espirituales comunitarias. Congregarnos, orar juntos. Hermanos, yo les pregunto, tenemos reunión de oración los sábados. ¿Por qué no viene? Si muchos yo sé que no trabajan el sábado a la hora de la oración, de 7 a 8:30, ¿por qué no venimos? Porque no tenemos la disciplina. No la desarrollamos. Orar juntos. La Santa Cena es otra disciplina. El servir en la iglesia. El animarnos mutuamente. Hermanos, tenemos que desarrollar esas disciplinas. Jesucristo mismo desarrolló esas disciplinas. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Disciplinas personales. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Qué dice? Animémonos unos a otros a congregar. Pero hay gente que se va y se visita. Hermana, vengo a decirles que la otra hermana me trató mal. Y es que cuando necesité ayuda no me ayudaron. Y es que te vas a quejar con otra hermana y a indisponer a otras hermanas. ¿Eso es animarse mutuamente? ¿O es desanimarse? ¿Entiende? Congreguemos y animémonos. Pero eso lo logramos con disciplinas espirituales, hermanos. ¿Para qué? Para podernos someter a Dios. Para invertir en cosas eternas. El mismo Señor Jesucristo dijo, no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo, porque esos duran por la eternidad. Y 1 Timoteo, que hemos leído al comienzo, capítulo 4, el versículo 8 dice, es mucho mejor la sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. ¿Por qué debo congregar? Porque congregar me da beneficios en esta vida y en la que viene. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad, hermanos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Adorar a Dios. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Escuchar su palabra. ¿Qué más vamos a hacer en el cielo? Estar con los hermanos. Mira a la persona que está a tu lado. La vas a ver por la eternidad. Alguno estuviera tanto así, pastor, así. Y eso que de la muerte no se... ¡No! Por la eternidad como hermanos en Cristo. Pero si te aburres en la iglesia, ¿qué vas a hacer en el cielo? ¿Para qué más? Pues hay que orar. No sé si me sigue. ¿Por qué venimos a la oración los sábados a orar juntos? Porque vamos a orar juntos en el cielo. ¿O no? Si no oramos aquí en la tierra, no hay tiempo para orar, entonces no tienes tiempo para ir al cielo. ¿Sí o no? ¿Cuántos están ocupados para ir al cielo? Que venga Cristo. Estamos muy... Señor, ven más tarde. Agarras en un momento complicado, Jesús. Así le vamos a decir o no. No sé si me sigue, pero las disciplinas espirituales nos permiten disfrutar en la tierra lo que Dios tiene para nosotros en el cielo. Amén. Así es que, hermanos, la tercera verdad que quiero compartir con ustedes hoy, con esto terminamos. Las disciplinas espirituales te transforman cuando el evangelio es el centro. Las disciplinas espirituales te transforman cuando el evangelio es el centro. Hay un peligro con las disciplinas espirituales. Y el peligro con las disciplinas espirituales es que se pueden convertir en una rutina.
pueden caer en la rutina. Y eso es lo que diferencia a un cristiano de un fariseo. Los fariseos dicen, haz más para que Dios te acepte. Pero el Evangelio te dice, Cristo ya hizo todo para que tú te acerques. Ahora ven a Cristo para que Él te transforme. Entonces, si tú tienes un espíritu fariseo, tú vas a decir, mientras más Biblia lea, más parecido a Cristo voy a ser. Mientras más horas oro, más No, hay gente que compite. El otro día estuve orando 1 hora y media. Entonces la otra hermana dice, yo estuve orando 2. Y la otra dice, yo no me voy a quedar atrás. 2 horas y media en el espíritu. Y el otro dice, yo me levanto a las 5 y termino a las 8, como Spurgeon. ¿Me entiende? ¿Qué estamos haciendo? Compitiendo, pero es que no te das cuenta que 3 horas a veces no significan nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera conectaste con Dios. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos hacían muchas cosas, pero tenían el corazón lejos de Dios. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos aquí tenemos un espíritu fariseo? Estamos en la iglesia, congregamos, leemos la Biblia, oramos, pero muchas veces lo hacemos por rutina, sin lograr el objetivo. Y el objetivo es ser transformados por Dios, conocer a Dios y dejar que Él nos transforme. Por eso a veces 5 minutos de oración valen más que 2 horas de sermón, pero real conexión. Hermanos, por mucho tiempo yo oraba y hacía monólogos, hasta que me di cuenta que lo estaba haciendo. Y me di cuenta que era una rutina orar. Entonces empecé a hacer algo. Yo no sé cuántos necesitan imaginar para aprender cosas. A mí me gusta. Si yo leo un libro, tengo que imaginarlo para poder entender lo que estoy leyendo. Si estoy estudiando algo, yo voy imaginando. ¿No? El otro día iba estudiando cómo funcionan las neuronas y tuve que imaginarme a unas neuronas de una amiga saltando como ovejitas, ¿no? Y haciendo sinapsis. ¿Eso qué me hace a mí? Me hace aprender el sistema. Lo entiendo porque me imagino. Ahora, cuando yo oro, me siento en mi cama porque las madrugadas son mi mejor momento. Me siento en mi cama, oro y yo siento y tengo que imaginarme que Dios está aquí. Y cuando yo logro eso, digo, gracias porque estás aquí. A pesar de que yo fallo, a pesar de que yo me equivoco, sigues viniendo a esta cita. Y he aprendido a hablarle como que está ahí. Y le hablo con la honestidad en mi corazón. Le digo, gracias por acudir a esta cita y por seguirme hablando. Y ahora quiero desfogar mi corazón contigo, le digo. Y le digo, Señor, estoy preocupado por esto, Iselda. Señor, me está pasando esto, tengo este temor, esta inseguridad. No sé si me entiende, le digo a veces. Obviamente es Dios, ¿cómo no me va a entender? Pero le hablo como que está ahí. Y eso me ha llevado a desarrollar una mejor vida de oración. Porque ahora espero que Él me responda. Y hermanos, de una y otra manera, Él lo hace. Y me encanta. Porque cada vez que Dios me habla, me hace recordar lo que Cristo hizo por mí. Cada vez que oro, recuerdo lo que Cristo hizo por mí. Cada vez que alabo, recuerdo lo que Cristo hizo por mí. Porque las disciplinas espirituales me llevan a poner a Cristo en el centro otra vez.
y recordar todo lo que Él hizo por mí. Y cuando yo recuerdo todo lo que Él hizo por mí, yo no tengo miedo del presente. Y voy con esperanza para el futuro. ¿Sabes por qué? Porque si Dios fue capaz de entregar a su único hijo por mí, Él es capaz de hacer todo por mí. Y por eso dice, todo obra para el bien de los que aman al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé que todo va a estar bien. Oiga, si ese Dios entregó a Jesús por mí, ¿no me va a ayudar en mi enfermedad? ¿No me va a ayudar en mi problema? ¿No me va a ayudar en mi paternidad? ¿No me va a ayudar en mi matrimonio? ¿No me va a ayudar en mi trabajo? ¿Tú crees que no lo va a hacer si entregó a su único hijo por nosotros? Él no es el que no escatimó nada, ni se guardó a su propio hijo. Pero el problema está en que no logramos esa conexión con Dios. Porque cuando vamos a orar, empezamos, Señor, te doy gracias, y empezamos, ¿qué voy a hacer con este muchacho? Ya no estás orando, estás pensando. Señor, te pido por mi trabajo. Qué jefe que tengo. No estás orando, te estás quejando. Señor, te pido, cómo me duele. ¿Cuándo se pasará esta enfermedad? No estás clamando, te estás quejando de tu enfermedad. No sé si me sigue, ¿me entiendes? Pero cuando yo empiezo a orar y digo, Señor, tu palabra dice. Y cuando Jesucristo estaba delante de un enfermo, o alguien vino a pedirle un milagro, alguien le dijo, Señor, una palabra tuya. Y cuando tú recuerdas eso, dices, Señor, necesito una palabra tuya. ¿Qué estoy haciendo? Estoy orando, estoy clamando. Cuando yo canto y digo, agradecido estoy, agradecido estoy. Y me encanta la última frase de esa canción, cuando dice, no me importa lo que digan los demás, porque yo estoy agradecido con Dios. Estoy orando, estoy alabando, estoy diciendo, Señor, no importa lo que mi familia diga, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que mis amigos digan, yo estoy agradecido por lo que hiciste por mí en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque tengo esperanza para orar, porque tengo palabra que me anima, porque tengo promesas que me sostienen, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Tú crees que eso solo son palabras? Eso nace de aquí adentro. Cuando logro hacer disciplinas espirituales. Pastor, yo no puedo vencer este pecado porque necesitas disciplinas espirituales. Pastor, yo no puedo vencer esta mala manera de vivir porque necesitas disciplinas espirituales. Pastor, yo no puedo cambiar esta forma de hablar. Sí puedes, pero necesitas disciplinas espirituales. Pastor, yo no quiero que mi matrimonio se arregle. Sí, claro que puedes. ¿Por qué? Pero necesitas disciplinas espirituales. Pero la pregunta es, ¿tienes el valor y la fuerza para hacerlo? Uy, pastor, no puedo ni ir al gimnasio. Es más difícil que eso, créeme. Pero ¿sabes qué? Es que eso no nace de la carne. Eso nace del espíritu. Entonces tengo que orar para que Dios me dé disciplinas espirituales. Así es que hoy día quiero animarte a algo. Dios no busca personas perfectas, amigos. Dios busca discípulos que decidan caminar con Él cada día. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es decir, yo voy a caminar con mi Señor todos los días, paso a paso, tomado de su mano, día a día, minuto a minuto. Quiero caminar con Él. Y nadie me va a separar de su mano. Yo no sé en qué disciplina espiritual necesitas esforzarte un poco más. Pero yo quiero decirte algo, que a partir de hoy, nuestras disciplinas espirituales dejen de ser una obligación y deben convertirse en el mayor privilegio que tenemos de parte de Dios. Disfrútalas. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, no las sufras, disfrútalas. Disfruta orar la palabra. Disfruta leer la palabra, disfruta meditar la palabra, disfruta tus tiempos de oración, disfruta congregar
Cuando sea el domingo, dije, voy a la iglesia. Hoy día me toca ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo me va a hablar. Hoy día voy a adorarle. ¿Con quién? Con mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo voy a ver por la eternidad. ¡Ay, santo! Voy a comer en el cafecito. Pero ¿sabes por qué? Porque quiero conversar con mi gente. Quiero hablar con mi familia. Quiero hablar con mis hermanos. Quiero conocerlos. No me voy corriendo. ¡Ya! Se acabó el culto. ¡No! Disfruto las iglesias. Y si estoy pasando problemas, aló, pastor, ¿podemos conversar? Ven, conversemos, que estamos para servirte. Y así crecemos todos. Tenemos grupos de conexión. Vamos al grupo de conexión. Hay madres que oran. Únete al grupo de conexión de madres que oran. Tenemos hombres que se reúnen los viernes. Vamos, jústate con los hombres que se reúnen los viernes. Los jóvenes se reúnen los sábados. Hay que estarle rogando a los jóvenes para que se congreguen. No, vamos, jóvenes, júntense en Alfa, en Omega. Hagan su grupo, vayan. Apóyense los unos a los otros, que ya la vida es difícil. Y necesitamos mancha para poder hacer fuerza y superar las tentaciones del mundo. Y cada domingo, ven a la iglesia con ánimo, porque Dios tiene una palabra para ti. Y porque en esa iglesia hay un Señor, y ese Señor es nuestro Dios Todopoderoso. Y a Él venimos a escuchar. Pero esas son disciplinas. Que Dios nos ayude a desarrollar disciplinas espirituales, porque son buenas para nuestra vida y nos forman en la sumisión a Dios. Y esa es una inversión para la eternidad. Amén. Vamos a poner de pie. Vamos ahora. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.